Electrónica 2, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este caso presentamos la recta de carga dinámica. De manera de resumen de lo que contiene este video, pues presentamos rectas de carga DC de manera introductoria, rectas de carga AC, máxima excursión simétrica y un ejemplo de aplicación respecto a lo visto en este video. Los integrantes de este grupo son Renat David, Eliezer Aguilar, Lenot Morel, José Enrique, Leonardo José y su servidor Kevin Anderson Velázquez. Haciendo un pequeño resumen con respecto a lo que se vio en electrónica 1 de la recta de carga DC, aplicado este pequeño circuito que contiene PJT-NPN, una serie de resistencia, una fuente de corriente alterna y una fuente de corriente continua y dos capacitores de acople. Lo primero que se hará será determinar un equivalente AC y hacer un análisis en la malla colector emisor de este circuito. Cabe mencionar que la fuente de corriente, que el voltaje colector emisor total es la suma de las contribuciones de la fuente alterna y la fuente DC. De igual manera la corriente que está circulando. Sabemos que en TC los capacitores se comportan como circuito abierto, por lo que la fuente de corriente alterna queda desconectada y RE no se ve alterada por este capacitor. El equivalente nos quedaría RB, una resistencia equivalente total visto desde la base, que nos ayudará a determinar el punto de operación del BJT. En este caso, nuestro punto de interés es la malla colector emisor. Sabemos que está circulando una corriente total, suma de las dos fuentes de voltaje, corriente alterna y de la fuente de DC. Pero como apagamos esa fuente o se encuentra desconectada de nuestro circuito, la corriente AC sería igual a 0. Simplemente circularía la corriente provista de la fuente DC. Bien, esta malla nos queda de la siguiente manera. Ahora, un aspecto importante a tomar en cuenta es que alfa es igual a 1, que es muy conveniente porque simplifica los cálculos, debido a que la corriente que está circulando sobre el colector es igual a la del emisor. Simplificando nos queda esta expresión. Despejando nos queda que IC es igual a una función del voltaje colector emisor. Si prestamos atención a los detalles, notamos que esta función es una función lineal, por lo que, calculado los interceptos, podemos calcular la función como tal. Continuamos con la presentación. Ahora vamos a realizar lo que es el análisis para la recta de carga en AC, o el análisis para la recta de carga dinámica. El objetivo principal de esta presentación, o de este subtema de la presentación, sería representar la ecuación de malla en AC en función de las variables de la corriente del colector total en función de voltaje colector emisor. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar como referencia este circuito amplificador básico en emisor común. Lo simplificamos haciendo por circuito de Thevenin acá. Entonces nos queda de esta manera. Recordemos que si hacemos en malla, en este circuito, si hacemos malla de base emitor, tenemos la corriente del emisor en punto Q. Y si hacemos la malla en colector emisor, tenemos la recta de carga en DC en este circuito. Y nos quedarían estos valores como B de base sería R1 entre R1 más R2 por BCC, igual a esta fórmula para estos valores de simplificación. Esto solo haciendo un resumen de lo que es del análisis en DC. Ahora bien, en análisis en AC, las fuentes de voltaje continuo entonces se van a cortocircuitar. Entonces ponemos aquí un cortocircuito en cada fuente.
Y recordemos que en el análisis en DC lo que calculamos son los puntos de operación, el ICQ y el B colector emisor en el punto Q. Entonces ahora en el AC vamos a tirar una malla en la parte que vamos a hacer el análisis de la recta de carga, que sería en la malla del colector emisor. La tiramos por acá, entonces nos da esta ecuación. Y recordamos que por la aproximación de que en estos tipos de amplificadores generalmente IC es igual a IE, entonces esta parte de aquí con esta la podemos simplificar, y despejando para IC, entonces tenemos esta ecuación. Esta resistencia de aquí abajo generalmente la tomamos como la resistencia AC, entonces la vamos a llamar resistencia AC. Todo esto, la resistencia que va en toda esta malla sería la resistencia C. Si aquí hubiera otra resistencia acá, la ponemos RL paralelo con una RC, por ejemplo, más RE. Esa sería la resistencia AC. Entonces ahora lo siguiente a analizar sería en que, si recordamos, las componentes totales de los amplificadores de estas corrientes, ya sea, o sea, la respuesta total sumando la respuesta en continua y la respuesta en alterna, sería así. Esta es la respuesta total de IB igual a IVQ más la respuesta en AC. Estas son las respuestas de continua y esta es la de alterna. Entonces la que vamos a tomar es esta ecuación, que es la que necesitamos, que es la de la corriente del colector. Entonces vamos a tomar esta, y lo que, como dijimos en el objetivo principal, era representar la ecuación de la malla en AC en función de las variables y del colector y voltaje colector. Entonces necesitamos expresar esta en términos de los otros. Entonces despejamos acá para I colector en AC, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta forma. Recordemos que I colector la calculamos aquí con la malla de colector emisor, que sería esto. Entonces sustituimos, entonces nos quedaría I colector es igual a I ICQ igual a menos BCE entre RAC. Y recordemos que también para la respuesta total de voltaje colector emisor sería esta forma, esta ecuación de acá. Entonces sustituimos este voltaje colector emisor que estamos aquí y finalmente obtenemos esta ecuación, esta igualdad. Ahora simplemente vamos a despejar para la corriente de colector total, que sería para esto. Entonces esta pasa para la derecha y separamos estos términos aquí para que nos quede de esta forma. Si nosotros notamos, es una forma de una ecuación de una recta lineal. La ecuación de la recta lineal viene de esta forma: y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es una constante. Entonces el b en este caso de esta ecuación sería este ICQ más BCEQ entre RAC menos la pendiente entonces sería el inverso de la resistencia en alterna RAC por la variable en el eje X, que sería BCE. Finalmente, si graficamos estos términos, nos queda así la recta de carga. Miremos, esta es la ecuación dinámica de la recta de carga, o sea, la recta AC sería esta, donde se intercepta con la recta de continua, la DC. En este punto, en la intercepción, es el punto Q o el punto Kiesen, donde podemos ver aquí los valores. Los interceptos realmente son estos valores: ICQ más BCEQ entre RAC igual a este. La recta en continua ya fue analizada y estos serían los valores. Entonces BCC entre RDC sería el intercepto en la recta continua. Bueno, otro dato importante para el análisis de estos amplificadores sería
un tema llamado máxima excursión simétrica. La máxima excursión simétrica viene dada por, generalmente, o digamos limitada por la recta de carga en continuo. Viene limitada por esta recta de carga en continuo. Para poder, tomemos como referencia este punto. Imaginémonos aquí una línea punteada donde va a ser el eje de oscilación de la corriente en alterna. Entonces desde aquí va a empezar a oscilar, pero la amplitud de esta onda de oscilación tiene que ser igual en ambos lados y no sobrepasar lo que es, por ejemplo, en la corriente, no pasar a valores negativos de acá. Entonces la amplitud máxima que podría tener es acá. Bueno, eso es un poco del análisis, lo que es de la recta de carga en DC y recta de carga en AC. Bueno, continuando con la representación práctica de lo que es la recta de carga y máxima expresión simétrica, a continuación analizaremos el siguiente circuito. Como pueden ver, un circuito transistor emisor común, donde nos da los valores de los capacitores 10 microfaradios, la R sub B, que es 470 kiloohmios, RC 3 kiloohmios, nos da el valor de la fuente de voltaje, que es de 12 voltios, nos da un beta de 100 y un RO de 50 kiloohmios. Vamos a empezar con el análisis de C. En la imagen se presenta el circuito equivalente en el análisis de C. ¿Qué nos interesa aquí? Vamos a empezar encontrando la corriente I sub B, la corriente de la base. Entonces tiramos una malla de este lado, lo cual nos quedaría el menos 12 voltios RB por I sub B, más 0.7, que es el voltaje de la base emisor, el voltaje que tomamos en este caso del diodo. Despejando para I sub B encontramos la siguiente ecuación, que es BCC menos voltaje del base emisor sobre la RB. Aplicando álgebra encontramos la corriente, que es 24.04 microamperios, recordando siempre que la corriente de la base siempre es muy pequeña, incluso hasta despreciable en ciertos casos. A partir de la corriente de la base encontramos la I sub E, que es la que nos interesa en este caso. Para encontrar la I sub B, la ecuación es la siguiente: beta más 1 por I sub B. Tenemos un beta de 100 más 1 sería 101 por 24.04 microamperios, nos da a 2.428 miliamperios. Hay que tener en cuenta que la I sub E, la corriente del emisor, es básicamente la misma que la corriente que fluye por el colector. En este lado simplemente podemos ver una retroalimentación de cómo encontrar el RE, si en este caso lo pidiéramos, pero solo es una retroalimentación. A partir de que ya conocemos la corriente del emisor, que se puede decir que es la misma de la corriente del colector, encontramos el voltaje del colector emisor. Encontramos este voltaje aplicando una malla del lado derecho, que nos daría el BCC menos la corriente I sub C por el resistor C. Aplicando álgebra nos da el voltaje de 4.716 voltios. Como podemos observar, el voltaje del colector emisor y la corriente del colector son los puntos a los que llamamos el punto de operación o el punto Q. Este punto es graficable, este punto lo vamos a tomar en cuenta más adelante cuando grafiquemos las rectas. De la misma forma, mediante el análisis de C, encontramos los interceptos en la recta de carga para un análisis mucho más fácil. En este caso tomamos el intercepto en Y, que sería el intercepto en la recta de miliamperios, que va a ser 0, el BCC sobre RC, que nos da un total de 4.0 miliamperios. De igual forma, el intercepto en X, que va a ser el intercepto en la recta de voltaje, es igual al voltaje de la fuente, que en este caso es de 12 voltios, 0. A continuación tomamos en cuenta el análisis AC.
En la imagen podemos ver la representación del circuito AC, simplificando el transistor. Conocemos que el voltaje colector emisor que está de este lado es el mismo P sub 0, que va a ser el mismo del negativo de la corriente por el paralelo de estas dos resistencias. Despejando para I sub C, que es la que nos interesa en este caso, encontramos la siguiente ecuación. El inverso del paralelo de las resistencias por el voltaje del colector emisor en análisis AC. Recordando lo explicado en la parte teórica, la nomenclatura de las señales de corriente y voltaje son las siguientes. Aplicando un poco de álgebra, encontramos que la I sub C es la siguiente: el negativo del inverso del paralelo de las corrientes multiplicado por el voltaje del colector emisor encontrado en análisis AC, más la I sub C encontrado en DC, más el voltaje colector emisor sobre el paralelo de las resistencias RC y R0. Si le prestamos atención a esta ecuación, encontramos que tiene la forma lineal de la forma Y igual mx más b, donde m, nuestra pendiente, sería el negativo de 1 sobre RC en paralelo a RO. Aplicando los valores dados, encontramos que nuestra pendiente es de menos 0.75 miliamperios. De igual forma encontramos la constante B, que B es igual a la corriente ICQ más el voltaje CE sobre RC en paralelo a RO. De nuevo, aplicando álgebra y metiendo los valores dados, encontramos que este valor es de 5.75 miliamperios. A continuación explicaremos la gráfica. Bien, continuando con lo que decía el compañero, nosotros de forma general lo que tenemos es esta gráfica, donde aquí podemos ver la recta de carga dinámica, que fue la que encontramos en AC, y aquí tenemos la recta de carga estática, que fue la que nosotros encontramos en DC. Aquí tenemos el punto Q y la corriente de la base, que va a ser la que mueva el punto Q de arriba para abajo, en el concepto de máxima variación simétrica. Pero esos puntos, bueno, no sé si habría necesidad de comentarlo, pero esos puntos simplemente fueron sacados de los valores ya anteriormente encontrados, ¿verdad? De estos, si simplemente sacáramos el intercepto de cada uno, nos saldrían estos puntos y simplemente tiraríamos las líneas. Ahora bien, con la máxima variación simétrica. La máxima variación simétrica lo que hace es que permite una máxima salida de tensión disminuyendo la corriente, haciendo que el punto Q se mueva de arriba hacia abajo en esta posición. ¿Qué sucede? Como nosotros sabemos, tenemos unas oscilaciones en este sentido. Cuando el punto Q llega a este punto que estoy remarcando, sería uno de sus límites. Si llegara a pasar hacia abajo, nosotros tendríamos como una onda como carcomida, como quería de esta forma, y no tendría simetría. Así que la máxima variación simétrica, en forma general, es la máxima variación, valga la redundancia, en la cual se puede mover este punto Q. En este caso, como nosotros nos fijamos, y es obvio verlo, bastante intuitivo, el punto Q en el centro es ¿verdad? Hablando en el voltaje. Y como podemos ver, su máxima variación sería hasta 8. Pero también ocupamos el valor que va hacia atrás, ¿verdad? Que sería la diferencia de estos dos, que sería 1.43 hasta 8. Esta sería la máxima variación simétrica hablando en el voltaje. Lo mismo sucede con la corriente. Tendría este comportamiento. Como ya sabemos, este se comportaría hasta una corriente de 0, dándome un voltaje de 8 y haciendo la diferencia también, ¿verdad? Hacia arriba. Sería 4 aproximadamente.
Y eso sería todo. No habría nada más que recalcar. Espero haya sido de su agrado este video y saludos, ingeniero.